El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron el martes una alianza estratégica centrada en la cooperación económica, de seguridad, energética y tecnológica. En una rueda de prensa, Vance elogió los esfuerzos de Azerbaiyán y Armenia por alcanzar la paz. We are learning to live in peace, and we are very grateful to the United States government for this great contribution. Not only we lifted all the restrictions on the transit of cargo through Azerbaijan to Armenia, but we ourselves started to supply oil products to Armenia, thus beginning actually trade and beginning cooperation. La visita se produce en un momento en que Washington consolida su compromiso con Armenia y Azerbaiyán tras su histórico acuerdo de paz después de décadas de conflicto. El lunes, Vance y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan firmaron un acuerdo para avanzar en las negociaciones sobre un acuerdo de energía civil. Uno de los proyectos clave es la Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacionales, un corredor diseñado para conectar Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, separado del territorio continental por territorio armenio. The US Vice President's visit to Armenia and now Azerbaijan is historic for the two countries who are forging ahead with peace and cooperation. But it's also significant for the reinforced relationship between the South Caucasus and the United States for a couple of reasons. One being the economic cooperation, and the other, the fast-moving geopolitical realities of this region. Euronews entrevista a Antonio Najarro, el coreógrafo que convirtió la danza española en lenguaje universal. Mis creaciones están en el deporte, en la moda, encima de un escenario, en el agua, en la natación sincronizada, o sea, en Disney. Soy una persona muy abierta, que además estoy muy obsesionado en que la danza española se conozca en todos los sitios posibles. Con mis bailarines creamos toda la coreografía. Fue increíble porque ahí me di cuenta de lo que es el mundo Disney. Yo tenía numerosísimas videollamadas con los estudios de Disney. He llegado a estar con 40 personas, creativos que cada uno se dedica a algo muy concreto. Mis creaciones tienen un sello muy específico y muy reconocible. La persona que quiera ver un espectáculo de Antonio Najarro, aunque sea nuevo, aunque sea innovador, aunque trate un tema diferente, sabe un poco lo que va a ver. O sea, la idea va surgiendo, pero una vez que la idea está plasmada en el bailarín y la coreografía está creada, para mí tiene que ser perfecto. Para mí y para todo mi equipo. O sea, yo soy muy perfeccionista en coreografía, en iluminación, en vestuario, en el sonido, en todo. Todo tiene que estar muy equilibrado y perfecto. Intentar llegar a la perfección, que eso es imposible. Bueno, tengo la grandísima suerte, que es para mí lo más importante, que no pierdo la ilusión. Tengo mucha ilusión diaria. Hago cosas muy diferentes relacionadas con la danza. No tengo 2 días iguales, tengo además que es un poco un hábito que ha cogido mi vida. Cada día que me levanto con mucha ilusión porque todo lo que hago rodea mi pasión, que es la danza, y eso es algo que la danza me apasiona. Tengo esa suerte de que tengo algo que me apasiona y me puedo dedicar a ello. En Japón hay, me atrevo a decir, casi más conocimiento del flamenco y de la danza española que en España. Cuando eso pasa en otros países, luego llegas a tu país y dices, Dios mío, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Pero no por mi interés personal, sino porque haría un país mucho más, bajo mi punto de vista, mucho más evolucionado. ArcelorMittal, la principal compañía siderúrgica del mundo, ha anunciado una inversión millonaria en una planta de Dunkerque en las costas normandas. El presidente francés Emmanuel Macron ha celebrado la decisión de la empresa. Il suppose d'avoir une Europe qui simplifie, qui est plus compétitive, une Europe qui se dérisque de ses grands compétiteurs, une Europe qui innove et qui investit, et une Europe qui protège. Ces 4 piliers de la stratégie européenne, c'est ceux qui nous permettent d'avancer, ce que la France défende, ce qu'on veut pousser avec la Commission européenne et ce qu'on a réussi à faire sur l'acier et qui nous permet d'être là aujourd'hui. La empresa, que tiene la mitad de sus orígenes en los altos hornos de Vizcaya del siglo XIX, anunció el martes una inversión masiva en descarbonización.
Arcelor pretende construir un horno eléctrico en su planta de Dunkerque para producir metal sin utilizar carbón y reducir así sus emisiones de CO2. Más de 3 décadas después de que la muerte de la estrella del grunge e icono de la generación X conmocionase al mundo, un equipo forense ajeno a las autoridades estadounidenses ha presentado un artículo con pruebas que afirman que Cobain pudo haber sido confrontado por uno o más agresores que le habrían administrado por la fuerza una sobredosis de heroína para incapacitarlo y que posteriormente le habrían disparado en la cabeza. El informe también afirma que la escopeta que se encontró en sus manos habría sido colocada allí. La investigación alimenta la teoría del documental de 1998 de Nick Broomfield titulado Courtney Courtney, afirmando que no se puede descartar el asesinato. Desde entonces ha habido persistentes conjeturas sobre el asesinato de Cobain, con teorías conspiranoicas que citan su supuesta nota de suicidio manipulada. Desde entonces ha habido persistentes conjeturas sobre la muerte de Cobain, con teorías conspiranoicas que citan a su supuesta nota de suicidio como algo manipulado. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos se han negado a reabrir el caso a pesar de las presuntas nuevas pruebas encontradas. El líder de Nirvana fue encontrado muerto en su apartamento el 5 de abril de 1994 a la edad de 27 años y la causa de su muerte se determinó como una herida de escopeta autoinfligida en la cara. Cobain había estado luchando contra el abuso de drogas y la depresión durante años. France's Assisted Dying Bill, Claims versus Facts. French President Emmanuel Macron pledged to introduce an assisted dying law after his re-election in 2022. Since then, the proposed law has faced intense criticism, focusing mainly on its eligibility criteria, which some opponents describe as too broad or insufficiently defined. On X, there has been a range of conflicting claims too. For example, users suggest the end-of-life bill could allow people suffering from depression to access euthanasia. So what does the draft law actually say? According to the text, access to medical assistance in dying requires constant, intolerable physical or psychological suffering that is incurable and linked to a serious condition. At first glance, the wording raises questions. In the initial version of the bill, the text was explicit. Psychological suffering alone could never justify access to assistance in dying. In the current version, that provision has been removed. So what exactly does psychological suffering mean in this context? Cette semaine, je rencontre pour la première fois une patiente qui, à la suite d'une mammographie, on découvre un cancer du sein. Forcément, pour cette patiente, l'annonce de cette maladie déjà évoluée est un coup de tonnerre terrible dans sa vie, en sachant qu'elle n'a aucun symptôme et qu'elle a découvert ce cancer sur un examen de routine. Cette découverte la place dans une situation de grande détresse psychologique, et donc elle a à la fois une maladie grave et avancée et une détresse psychologique qui peuvent lui donner accès à l'euthanasie avant même que des traitements ou des soins lui aient été proposés. French lawmakers insist that applicants must meet all 5 main eligibility criteria set out in the bill. On the 4th of February, the National Assembly's Social Affairs Committee approved a revised bill to establish the right to assisted dying. With more debates and votes scheduled for February, the President of the National Assembly hopes the law will be fully adopted before the summer. ¿Se están preparando los europeos para hacer frente a las catástrofes climáticas? La destrucción causada por el ciclón Harry en Sicilia, donde se derrumbaron 4 kilómetros de ladera, lo que provocó la evacuación de más de 1.500 personas, ha reavivado un debate que viene de lejos. ¿Se están preparando adecuadamente los habitantes de las regiones europeas más expuestas a estos riesgos para hacer frente a estas catástrofes cada vez más frecuentes? Según una encuesta realizada en toda la UE, no demasiado. En toda la Unión Europea, el 87% de los hogares no cuenta con medidas de protección contra inundaciones, como sistemas de drenaje mejorados o barreras contra inundaciones. En el sur de Europa, la cifra asciende al 89%. Sin embargo, muchos están recurriendo a los seguros. Alrededor del 40% de los ciudadanos de la UE tiene ahora una póliza que cubre fenómenos meteorológicos extremos. Los países con las tasas más altas de hogares asegurados son Eslovenia, Hungría, la República Checa y Francia. En el otro extremo se encuentran Suecia, Grecia, Croacia y Bulgaria.
Aparte de la preparación personal, los niveles de preocupación son elevados, especialmente en el sur y el centro de Europa. La escasa percepción de las medidas preventivas por parte de las autoridades no hace más que aumentar la preocupación. En toda la UE, el 76% afirma no haber visto ningún sistema de mitigación de inundaciones cerca de sus hogares, como por ejemplo diques o estanques de retención de agua de lluvia.